Secuencia didáctica 2. La imaginación es la base de la narración. La novela. Desempeño esperado del estudiante. Reconoce los elementos y características del texto narrativo novela. Profesoras de lenguaje y educadoras diferenciales. Bienvenido a esta nueva semana de trabajo. En esta ocasión damos inicio a la secuencia didáctica 2. Te invitamos a que anotes el nombre de la secuencia en tu cuaderno, así como el desempeño esperado de esta semana. Recuerda que para trabajar debes estar en un lugar cómodo y sin distractores. El trabajo lo debes realizar en tu cuaderno. No necesitas imprimir. Cada vez que veas este símbolo es porque debes escribir el contenido en tu cuaderno. Esperamos que aprendas y disfrutes igual que nosotros al elaborar este material para ustedes. Recordemos, piensa y responde de forma oral. ¿Qué es una novela? ¿Qué características tiene? Nombra alguna novela que hayas leído. ¿Por qué una novela es un texto narrativo? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Qué es la novela? Texto narrativo. Su propósito es contar o narrar una historia. Es una narración extensa, de carácter ficticio, pero inspirada en la realidad. Presenta con toda la intensidad la vida de los personajes y su mundo interior. Presenta un mayor desarrollo de acontecimientos que el cuento. Característica de la novela. Varios personajes. En la novela puede haber infinidad de personajes. Incluso puede existir varios personajes principales. Suele profundizar en su historia y características físicas y psicológicas. Varias historias. Si existen varios personajes principales, cada uno puede tener su propia historia. A lo largo de la novela puede entrelazarse o contar una historia principal y, poco a poco, desarrollar las otras como alternas. Varios ambientes. Suele haber un ambiente principal, pero dentro del cual pueden haber historias ambientadas en otros. Recuerda que por ambiente entendemos no solo el espacio físico en el que se desarrolla la acción. Continuando con las características de la novela, veremos qué es el narrador. El narrador es una voz ficticia, o sea, que no es real, que nos cuenta la historia que vamos leyendo. Esta voz puede expresarse en primera persona, es decir, que es un personaje al que le ocurren los hechos, o también puede expresarse en tercera persona, es decir, que es un personaje que cuenta lo que le sucede a otros personajes. Un aviso importante: hay que saber que el narrador no es lo mismo que el autor. El narrador cuenta la historia, mientras que el autor es quien la escribe. Un ejemplo de esto es el libro de Papelucho, en el cual Papelucho es el narrador de su propia historia, mientras que la autora, quien escribió este libro, es Marcela Paz. Ahora profundizaremos en los dos tipos de narrador. Como ya habíamos mencionado, existen dos tipos de narrador, en primera y en tercera persona. El narrador en primera persona es un narrador protagonista, es decir, él cuenta los hechos en primera persona, como yo, presentándolos de forma autobiográfica, es decir, que relata su propia historia. Veamos un ejemplo. Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo cuando ella muriera. Este es un extracto de Pedro Páramo, del mexicano Juan Rulfo. Ahora, nos encontramos con el narrador en tercera persona o narrador omnisciente, quien tiene conocimiento total
de los hechos y los personajes, incluidos sus propios pensamientos y sentimientos. Veamos un ejemplo. Giró y comenzó a nadar hacia la playa, a chapotear más bien, con desesperación, y de pronto rogaba a Dios que lo salvara. Este es un extracto de Día Domingo del peruano Mario Vargas Llosa. Ahora conoceremos los tipos de personajes. Tenemos al personaje principal o protagonista, que por lo general llamamos el bueno de la historia. Este personaje es de quien se trata la historia. Todo lo relatado es en torno a este personaje. Ojo, que dentro de esta categoría también encontramos al antagonista, o como también llamamos el malo de la historia, quien se opone al objetivo del protagonista y le hace la vida imposible. También encontramos personajes secundarios, que son los que acompañan a los personajes principales para complementar y ayudar o, definitivamente, oponerse a sus acciones. ¿Recuerdas tú algunos personajes principales o secundarios de tus historias favoritas? Otra característica importante de la novela es el ambiente. El ambiente es donde sucede la historia y puede ser muy diverso, como una ciudad, una habitación, un planeta, incluso la cabeza o la imaginación de uno de los personajes. Y también puede ocurrir en más de un lugar a la vez. El ambiente puede ser físico y psicológico. El ambiente físico es el lugar donde suceden los acontecimientos. Puede ser abierto, como una playa, una plaza o el campo. Y también puede ser cerrado, como una casa, una sala de clases o una simple habitación. Ahora, el ambiente psicológico se refiere a la atmósfera espiritual que envuelve a los personajes y la acción, como un ambiente triste o también como un ambiente lleno de alegría. Luego de haber revisado el concepto de narrador y su diferencia con el concepto de autor, de haber visto también los tipos de narrador, los tipos de ambiente y los tipos de personaje que podemos encontrar dentro de una novela, es que ahora te invitamos a ejercitar y poner en práctica los conceptos que ya estudiamos. No te olvides que cada vez que veas el lapicito amarillo es porque debes tomar nota en tu cuaderno. Número 1. Lee los siguientes fragmentos y descubre qué tipo de narrador está presente en ellos. Puede ser narrador protagonista, que es el que cuenta su propia historia. O puede ser narrador omnisciente, que es el que cuenta la historia de otros. A. La primavera es la estación del año más romántica y peligrosa a la vez, pensó la jovencita antes de escribir en su diario. ¿A qué tipo de narrador crees que puede pertenecer este fragmento? ¿Será protagonista? ¿Será omnisciente? B. Estábamos todos juntos cuando repentinamente Armando salió a buscar algo indeterminado. Volvió de madrugada, feliz sin decir nada. Nuevamente, ¿qué tipo de narrador está presente en este fragmento? Si necesitas más tiempo, puedes pausar el video. También está la posibilidad de que puedas retroceder y volver a revisar los conceptos de narrador y tipos de narrador. C. La lluvia fría caía sobre mi cabello. Me molestó en un principio. Luego me sentí regocijada. Trata de recordar. Y letra D. Pensaba todas las noches en aquella situación grave que le aproblemaba. No te olvides que siempre hay algunas palabras que nos pueden dar la pista perfecta para descubrir el tipo de narrador que andamos buscando.
Muy bien, continuamos ejercitando, pero esta vez vamos a reconocer los tipos de ambiente que predominan en este fragmento que te voy a presentar. Recuerda que podemos elegir entre si es un ambiente físico o un ambiente psicológico. A. En medio del patio estaban todos los estudiantes vestidos de gala, con hermosos peinados las niñas y elegantes corbatas los varones. ¿Qué tipo de ambiente es el que predomina en este fragmento? B. 10 días habían pasado desde que tuvo lugar aquella penosa conferencia, no sintiéndome capaz de cumplir con los deseos de mi padre. ¿Cuál crees que es el tipo de ambiente que aquí se describe con mayor precisión? Letra C. Estábamos en la plaza cuando repentinamente él caminó hacia la pileta y bebió copiosamente agua cristalina. Letra D. Emilia estaba sufriendo, dormía mal. Es importante que puedas releer si es que tienes dudas e intentar buscar esas palabras que nos van ayudando a identificar cuál es el ambiente que predomina. A continuación, te invitamos a realizar una actividad con tu texto de lenguaje. No te preocupes si no tienes a lo mejor el texto impreso, también puedes ver la versión digital. Y si no, a continuación te lo voy a presentar. El texto se llama Mi amigo el negro y lo puedes encontrar en la página 227. Luego de que hagamos la lectura, vamos a responder algunas preguntas. Y aquí vamos. Mi amigo el negro, del autor Felipe Allende. El negro es rastreador, sabe seguir todas las huellas. Cuando lo mandan a buscar la vaca, no se equivoca nunca. Por ahí va, dice. Miren dónde se paró a comer. Y al poco rato encuentra la vaca. Las únicas huellas que yo sé seguir son las de mi papá, porque él usa unos bototos con unas pelotitas en la suela y no hay dónde perderse. Pero el negro no solo las conoce, sino que ve muchas cosas más. Va apurado, dice. Hace como 2 horas que pasó y va para el alto. El negro sabe cuáles son las huellas de chancho y cuáles las de la cabra. Yo el otro día vi unas huellas que parecían de un bisonte gigante, pero el negro me dice que era el José Sangüesa que iba arrastrando un tronco. Le voy a pedir al negro que me enseñe a ser rastreador para poder seguir las huellas del zorro, de las huiñas y de los hormigones negros. Además de las huellas, el negro sabe reconocer los gritos de los pájaros. Él sabe cuándo el concón anda buscando un conejito nuevo para llevárselo a su nido. Él me enseñó a conocer el grito de los pitíos, el ruido de los pájaros carpinteros, unos pajaritos que ladran como perro y el rugido de los cuervos del río, que es igualito al rugido de los monos gibones que yo vi en la televisión. Como yo no conozco mucho las cosas de acá, paso muerto de miedo. El negro, en cambio, pasa muerto de la risa. Ni siquiera le da miedo volver del campamento de nosotros hasta su casa, y eso que hay que pasar por un bosque de robles bien oscuro, lleno de pelos de bruja y de ruidos misteriosos, como si uno anduviera perdido en el espacio, lejos de su nave interplanetaria. Luego de haber leído el texto Mi amigo el negro, ahora te invitamos a responder en tu cuaderno algunas preguntas de comprensión. Basta con que escribas solo las respuestas, y si es necesario, puedes volver a leer el texto las veces que lo necesites. Recuerda que mientras más lees, mejor comprendes. A. ¿Cómo es el lugar donde ocurre este relato? Descríbelo, es decir, da sus características y subraya en el texto, si es que tienes tu texto, las pistas o palabras que te sugieren la respuesta. B. Describe al negro. ¿Cómo es? Y al narrador, según lo que se expresa en el texto.
Recuerda que describir es contar o dar las características de algún personaje, persona, animal, objeto, etc. C. ¿Qué costumbres de los habitantes del lugar en que se ambienta el relato puedes inferir? Recuerda que inferir es aquello que no está escrito en el texto, pero de lo que yo puedo darme cuenta. D. Las costumbres que describiste en el texto, ¿se parecen a las del lugar en que tú vives o del que provienes? Explica por qué. ¿Habrá algún parecido en el lugar donde se desarrolla la historia con el lugar donde tú vives? E. Explica con tus palabras la expresión destacada en el siguiente fragmento. Un bosque de robles bien oscuro, lleno de pelos de bruja y de ruidos misteriosos, como si uno anduviera perdido en el espacio, lejos de su nave interplanetaria. ¿Qué nos habrá querido decir el narrador en esta frase? ¿Qué crees tú? Las preposiciones son palabras generalmente cortas que establecen relaciones especialmente entre los elementos que forman la oración simple. Veamos cuáles son: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre, tras. Por ejemplo, él pintó la casa de azul. Si eliminamos la preposición de en la frase, cambia su significado y quedaría así: él pintó la casa azul. Ahora toma tu cuaderno y tu lápiz y completa las siguientes oraciones con la preposición que falta. Mucha suerte. Bien, niños. A continuación corresponde que realicen su evaluación formativa. Completen en el siguiente gráfico su nivel de cumplimiento para cada meta. Pídanle ayuda a alguien de su familia que los esté apoyando en el desarrollo de sus actividades. La reflexión la pueden hacer de manera oral, no es necesario escribir, pero sí deben considerar las 5 metas que aparecen a continuación y que les voy a leer. Meta número 1. Describí el ambiente y las costumbres presentadas en el texto. Meta número 2. Reconocí el tipo de narrador de la lectura. Meta número 3. Describí al personaje negro física y psicológicamente. Meta número 4. Describí al narrador. Y meta número 5. Expliqué las costumbres del lugar donde vivo. Buen trabajo, niños. Vamos al solucionario. 1. Lee los siguientes fragmentos y descubre qué tipo de narrador está presente en ellos. Puede ser narrador protagonista u omnisciente. A. La primavera es la estación del año más romántica y peligrosa a la vez, pensó la jovencita antes de escribir en su diario. Narrador omnisciente. B. Estábamos todos juntos cuando repentinamente Armando salió a buscar algo indeterminado. Volvió de madrugada, feliz, sin decir nada. Narrador protagonista. C. La lluvia fría caía sobre mi cabello. Me molestó en un principio, luego me sentí regocijada. Narrador protagonista. D. Pensaba todas las noches en aquella situación grave que le problemaba. Narrador omnisciente. 2. Lee los siguientes fragmentos y descubre qué tipo de ambiente predomina en su descripción. Puede ser ambiente físico o psicológico. A. En medio del patio estaban todos los estudiantes vestidos de gala, con hermosos peinados las niñas y elegantes corbatas los varones. Ambiente físico. Habla de un lugar.
el padre. B. 10 días habían pasado desde que tuvo lugar aquella penosa conferencia, no sintiéndome capaz de cumplir con los deseos de mi padre. Ambiente psicológico. Habla de la tristeza y frustración del personaje. C. Estábamos en la plaza cuando repentinamente él caminó hacia la pileta y bebió copiosamente agua cristalina. Ambiente físico. Habla de un lugar, la plaza. D. Emilia estaba sufriendo, dormía mal. Ambiente psicológico. Habla del sufrimiento del personaje. 3. Respuestas sobre las preguntas del texto Mi amigo el negro. A. El lugar donde ocurre la historia es un entorno natural, ya que habla de muchos animales que el negro sabe rastrear, como la vaca, los chanchos, entre otros. Todos animales que se suelen encontrar en los campos. B. El negro es un niño que vive en el campo, que conoce a los animales y que se caracteriza por saber rastrear a cada uno de ellos. Además, es un niño feliz. Al final del texto hay una pista sobre eso. El narrador es un niño que anda de campamento y se asombra con todas las habilidades que tiene el negro y quiere aprender para ser como él. A diferencia del negro, el narrador siente algo de miedo, dado que no pertenece a ese lugar. C. Las costumbres que se pueden inferir son las de conocer a los animales, con sus formas de dejar huellas, sus sonidos. Conocer la diferencia entre las huellas de un animal y las de un tronco. Reconocer las formas de expresión de los animales en el campo. D. Respuesta personal. Se puede comparar la vida de la ciudad con la vida del campo. E. La expresión describe un lugar del campo, un bosque, y lo compara con el espacio, por lo grande, oscuro y desconocido, el cual lo lleva a perderse y a alejarse de la casa, la nave interplanetaria. Cuatro. Completa con la preposición que falta. A. Desde que trabajo contigo, no puedo salir con mis amigos en la noche. B. A Juan no le gusta la gente que va corriendo de un lugar para otro. C. Este verano estaré en la playa desde el 12 al 19 de agosto. D. Esta empresa fue fundada por su tío hace 28 años. E. En la mesa hay una bolsa de caramelos para los niños. F. Estuvimos a punto de chocar con un camión. G. Por mis cálculos, deben de estar a punto de llegar. H. Me compré 2 vestidos con 25 euros. Y vi un documental que hablaba de fenómenos paranormales. J. Se escondió detrás de las cortinas para que no lo viera su hermana. Comunicado importante. Te informamos que a partir del 13 de julio comenzaremos a trabajar en nuestro libro de lectura complementaria. Es por ello que te invitamos a iniciar la lectura de los 2 primeros capítulos. Si no tienes el libro físico, tu profesora te enviará el libro en formato digital a tu correo. Los libros para el nivel son: Quinto A, No es tan fácil ser niño. Quinto B, Hay que salvar a Sole. Quinto C, Judy Moody se declara independiente. Quinto D, Judy Moody se vuelve famosa. Quinto E,
El pequeño Nicolás. Quinto F, Judy Moody adivina el futuro. Quinto G, cómo domesticar a tus papás. Otra cosa importante que no debes olvidar es que si tienes dudas, puedes contactarte con tus profesoras a los siguientes correos: lorenazapata@institutoclaret.cl para el curso quinto A, quinto B y quinto C, carolinamelipil@institutoclaret.cl para el quinto D, quinto E y quinto F, y jimenarebolledo@institutoclaret.cl para el quinto G. Cuando oigas decir que algo es imposible, piensa que eso no es verdad. Recuerda que existe un poder superior. Confía en Dios con todo tu corazón. Nos vemos la próxima semana.